Imagina una noche silenciosa. Las luces en el pueblo de Yoro comienzan a apagarse. La lluvia, que al principio tímidamente, ahora azota el suelo con fuerza. Pero algo extraño sucede. Los aldeanos salen corriendo con cubos y linternas, no para escapar de la tormenta, sino para atrapar algo que cae del cielo. Peces, peces vivos. Sí, están ahí, saltando, forcejeando, acumulándose en los charcos formados por las inundaciones. ¿No estamos hablando de un cuento de hadas? Esto sucede, dicen, todos los años en Honduras. Pero, espera, antes de que intentes explicar esto con la ciencia o la fe, déjame llevarte a otra época. Una época en la que milagros y monstruos compartían espacio en las conversaciones del pueblo. Porque tal vez, solo tal vez, la historia de hoy es más antigua de lo que imaginamos. ¿Por qué nos fascina tanto lo que no entendemos? Para el público mayor, quizás tú, que nos estás viendo ahora, que creció en una época en la que las historias orales, los cuentos y las supersticiones eran valiosos, este tipo de fenómeno toca algo profundo. Un recuerdo, un sentimiento, el misterio que da vida a la vida cotidiana. Desde pequeños, hemos oído cosas como: el Viernes Santo, los animales hablan. La campana de la iglesia suena sola cuando alguien va a morir. Una vez, en el campo, cayó sangre del cielo. Puede parecer una tontería, pero es este tipo de disparates lo que constituye la base de nuestra fascinación humana por las curiosidades inexplicables. La lluvia de peces es precisamente eso. Es una pregunta sin respuesta. Es la intersección entre la fe, la ciencia, la naturaleza y la imaginación humana. Ahora regresemos conmigo, al siglo XIX. Un misionero español, el padre José Manuel Subirana, llegó a Honduras con una misión: evangelizar y ayudar a los pobres. Vio hambre, pobreza. Vio niños con los ojos hundidos, ancianos mendigando comida. Y entonces oró. Reza dice que fueron 3 días y 3 noches pidiendo un milagro. Y entonces llegó el milagro. Primero, el cielo se oscureció. Un relámpago cruzó el horizonte. Y entonces empezó a llover. Y con ella, peces. Milagro. Zrenia. Hoy, muchos habitantes de Yoro dicen: es gracias al sacerdote que esto sigue sucediendo. No solo trajo la fe, trajo peces del cielo. Pero ¿qué hay de la ciencia? ¿Qué dice? Los científicos ya han estado allí, han intentado recolectar muestras, grabar videos, comparar las especies encontradas. Pero ocurre algo curioso. La lluvia de peces nunca ocurre cuando están allí. Y aún más extraño, los peces que aparecen no provienen de ríos cercanos. Muchos son ciegos. Parecen provenir de cuevas subterráneas, como si vinieran de debajo de la tierra, no del cielo. Y entonces surge una hipótesis científica, no mística, ni espiritual, sino geológica. Podría ser que las fuertes lluvias inunden las cuevas subterráneas y arrastren a los peces a la superficie. Quizás. Pero, ¿eso realmente lo explica todo? Este tipo de explicación divide a la gente de Yoro. Algunos dicen: no importa lo que digan los científicos, es un milagro. Sucede todos los años, siempre después de rezar. Otros aceptan la hipótesis científica, pero, aún así, van a misa el día anterior. Porque en el fondo, el fenómeno de la lluvia de peces tiene menos que ver con su procedencia, y más con las creencias de la gente. Y aquí entramos en territorio universal, la eterna lucha entre la fe y la razón. ¿Cuántos de nosotros, incluso los más escépticos, no llevamos una cinta en el brazo, una oración en el cajón de la cocina, un por si acaso? Ahora, volvamos al presente. Cada año, entre mayo y julio, los residentes reportan el mismo fenómeno: fuertes lluvias, viento y peces. Los recogen en cubos y los reparten entre sus vecinos. Es todo un evento, un ritual, una tradición que mezcla el pasado con el presente. Pero ahora, ha surgido un nuevo detalle. En 2012,
un documentalista británico fue a Yoro y logró grabar un video que mostraba docenas de peces vivos en el suelo después de una tormenta. Pero el video no se hizo viral. Poca gente lo vio, porque no era muy espectacular. No se parecía a las imágenes que vemos en las películas o los memes. Y aquí surge la pregunta: si hay una lluvia de peces, pero nadie lo cree, ¿realmente ocurrió? Vivimos en una época donde todo es explicable. O al menos intentamos explicarlo. Pero quizá ese sea el problema. En la época medieval se aceptaban los misterios. Existían las brujas. También los milagros. Había espacio para lo inexplicable. Hoy, todo es Google, algoritmos, escepticismo. ¿Pero acaso no hemos perdido algo en el camino? La lluvia de peces, quizás, sea un recordatorio viviente de que el mundo aún guarda sus secretos. De que no todo es racional. De que, sin duda, hay espacio para lo extraordinario. Escuche esta historia. Era un niño. Mi padre me despertó. Salimos con linternas. Y allí, en medio del lodo, estaban los peces. Vivos. No era un sueño. No era una exageración. Tenía uno en mis manos. O este otro testimonio. Vinieron periodistas, intentaron filmar, pero ese año no pasó nada. Se fueron. Al día siguiente empezó a llover, y con ella llegaron los peces. Estas historias no encajan en los estándares periodísticos, pero tampoco se desvanecen. Es el tipo de historia que le contarías a tu nieto junto a la chimenea, o con amigos después de la iglesia. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la función más noble de esta lluvia. Curiosamente, el pescado siempre ha tenido un profundo simbolismo a lo largo de la historia. Para los cristianos, es un símbolo de fe, multiplicación y Cristo. En la antigua Grecia, se asociaba con la fertilidad. En el mundo medieval, el pescado era alimento en tiempos de ayuno, algo que caía del cielo, incluso cuando la tierra no daba frutos. ¿Hay algo más en esta repetición? ¿Será que la lluvia de peces no es solo un fenómeno natural, sino una metáfora viviente que insiste en recordarnos algo? Quizás, incluso en los momentos más oscuros, algo siempre puede caer del cielo. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Es real la lluvia de peces en Honduras? ¿O es un mito? Y quizás la respuesta más honesta sea: es ambas cosas. Es real porque sucede. La gente lo ve, lo colecciona, lo siente. Es un mito porque lleva consigo la carga de los símbolos, la fe, la memoria y la tradición. Y eso quizás lo hace aún más fascinante. ¿Cuántas otras lluvias de peces hay por ahí? ¿Cuántos fenómenos hemos ignorado solo porque la cámara no los grabó? ¿Y cuántos misterios hemos dejado de creer por miedo a parecer ingenuos? Hoy, la lluvia de peces se celebra en Honduras con fiestas, música y procesiones. Pero sigue siendo un recordatorio silencioso de que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra vanidosa ciencia sueña. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Si te gustan historias como esta, curiosas, misteriosas, llenas de historia y significado, suscríbete al canal. Aquí, con cada video, nos adentramos juntos en los enigmas del mundo, siempre con respeto, profundidad y curiosidad. Hasta la próxima historia.